Perfecto, buenísimo, bienvenidos a un BTV Talks más. Este mes de septiembre viene de la mano de Optics. Tenemos aquí a Juan Pablo Donoso y a Juan Felipe Forero, los founders de Optics. Ya les voy a contar un poquito más sobre ellos. Bueno, después voy a dejar que se presenten y den más detalle ellos mismos. Pero para darles una breve intro de quién nos acompaña hoy, yo ya les compartí un poco de información sobre el tema que veremos hoy, eh, finanzas SaaS, y para contarnos un poquito más de su approach están los dos que acompañaron a Simón Borrero en Rappi a levantar rondas de la D a la F. En la D levantaron más de 1 billón con SoftBank y bueno, después EF, el resto es historia. Y la idea es justamente que nos cuenten un poquito más las cosas en las que se fijan ellos al apoyar a startups en temas financieros, a pulir KPIs para levantamiento de capital, a medir lo que importa, y en fin, yo no me meto en su materia, así que prefiero que aprovechemos bien el tiempo con Juan Pablo y Juan Felipe, así que el escenario es de ustedes y ya irán conociendo un poquito más. Les pido a todas las startups que pongan su nombre de su startup junto a su nombre para que puedan ir viendo un poquito cuál es el mix de startups del portafolio que se suman hoy y que bueno, después quienes ven la grabación también puedan ver quién estuvo, qué preguntas, qué temas salieron. Así que bienvenidos, no sé si arranca Juan Pablo, que veo que estás con el micrófono abierto, así que gracias por estar aquí. No, Carmen, muchas gracias a ustedes, en verdad, súper chévere tener este espacio y poder compartir. Espero les sean útil todo lo que les podemos expresar, digamos, y compartir en estos momentos. Como Carmen les contó, nosotros somos parte del equipo financiero que levantaba rondas, pues con Simón Borrero en Rappi. Estuvimos en 3 de esas rondas, digamos que desde lo que fue el boom de SoftBank, de ese billón de dólares que entró, y tuvimos pues las 2 rondas subsecuentes. Y como contexto, antes de arrancar a proyectarles, digamos que nosotros cómo vemos las rondas y cómo es eso. Creo que seguramente algunos de ustedes ya tendrán experiencia en eso, pero básicamente son como olas. Entonces, para nosotros una ola es cuando hay una levantada de capital que requiere un esfuerzo muy importante y como que lo llamamos una ola porque no tiene que subir duro. Y después viene un periodo entre olas. Entonces, el periodo entre olas es muy importante, de cierta manera, surfearlo muy bien. Lo estoy hablando, digamos, desde un punto de vista financiero y es básicamente ejecutar muy bien para que cuando te coja la siguiente ola, pues tú estés listo. Y eso es lo que vamos a tratar de explicarles aquí, muy enfocado a negocios SaaS. Y me gustaría hacer la aclaración de que si bien está una teoría, obviamente la práctica, y como ustedes sabrán, es muy diferente. Entonces trataré de acompañar mucho como con ejemplos de temas que nos haya pasado con Rappi o con otras startups en las que hemos estado, pues para que sea útil con ustedes. Si quieren, yo creo que alcanzamos a dejar un espacio para preguntas al final de la presentación, pues para que podamos hablar y si les somos útiles en compartirles lo que hemos aprendido. Entonces, si quieren, lo primero es, ¿qué es un negocio SaaS? Eso es lo primero que nosotros planteamos acá. Si quieren, vamos a la primera diapositiva. Y para nosotros, básicamente, un negocio SaaS es un negocio que cumple con estas 3 características, que llaman a sus clientes usuarios o suscriptores, que tienen unas necesidades altas de generar una infraestructura inicial y de adquirir. Eso no quiere decir que cueste lo mismo que construir de pronto algo que es, no sé, una construcción que puede ser muy capital intensive, pero a nivel porcentual son negocios en donde se debe hacer una inversión importante en estos 2 puntos. Y lo último es, tienen bajos costos recurrentes o lo que uno llamaría
básicamente tiene una escalabilidad, o sea, tiene potencial de ser una compañía muy escalable. Y digamos, antes, por ejemplo, nosotros también venimos del mundo de la banca de inversión, seguramente habrán varios de ustedes que también trabajaban en eso, y a nivel financiero hay muchos negocios que funcionan como un SaaS. Entonces, para darles un ejemplo, y es DirecTV, alguien creo que está hablando, Perdón, era yo, ya silencio. tranqui. Para darles un ejemplo, y era DirecTV llegó como hace 20 años a Colombia, y cuando trabajaba en banca de inversión pura y dura, nosotros nos rompíamos la cabeza en cómo modelar DirecTV. Y el juego con DirecTV era muy sencillo, era simplemente poner un módem en cada una de las casas, y cada vez era más difícil cambiarse, porque uno en esa época, inclusive menos, el servicio al cliente inclusive era peor, era que casi que el que ponía la cajita ya lo lograba. Cualquier empresa que tenga este tipo digamos, de funcionamiento a nivel financiero, funciona su simulación, ¿sí me entienden? Entonces, si ustedes no tienen un negocio SaaS, miren cómo estos temas se pueden adaptar a de ustedes. Si quieren, pasemos a la siguiente. Acá, para que ustedes sepan, negocios SaaS los dividimos en dos principales, los que son de Monthly Recurring Revenue, básicamente mensuales, y los que son anuales. Creemos que es sencillo la diferencia, no necesita mayor explicación, pero sí quiero aclarar, digamos, por qué meto un Rappi acá. Si Rappi, digamos, no presta un software as a service. Y la razón de eso es porque cumple con esos tres criterios. Y es un usuario que es recurrente, cuesta considerable capital montar la infraestructura y adquirir los clientes. Y por último, la escalabilidad, que ya, digamos, creciendo a largo plazo es muy eficiente. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, consideramos esos dos tipos de negocios y échenle ojo a ver si el de ustedes tiene clientes recurrentes que no sean SaaS. Entonces, acá siguiendo, antes de entrar como puntualmente en los temas de SaaS, hay tres conceptos básicos, y es: una compañía cuando tiene problemas financieros son uno de estos tres problemas financieros. Siempre caen de una u otra manera, inclusive puede que en uno y en otro, pero siempre caen en estos tres problemas financieros. Pueden tener problemas de solvencia, pueden tener problemas de rentabilidad o pueden tener problemas de liquidez. Acá voy a explicar de manera muy básica qué quiere decir cada uno de esos. Entonces, solvencia. Cuando un banco mira solvencia, él mira si usted tiene la capacidad para lograr pagar la deuda en cierto plazo. Entonces, ¿qué mira? Mira el valor de los ladrillos que usted tiene. Ahora, eso no es liquidez, ¿cierto? Porque si bien la casa se puede volver plata, la casa hay que venderla para volver plata. Pero en el pasado los bancos, y bueno, perdónenme si alguno trabaja de pronto en algún banco, ojalá que todos tengan fintechs disruptivas, desde mi punto de vista, que no es un absoluto, ese es un reto muy grande para los bancos, seguir mirando mucho solvencia y no tener buena data y buena información para leer la rentabilidad o la liquidez que puede tener un individuo. Porque si uno mira un individuo con base en los ladrillos que tiene, pues yo miro después en cuánto vendo esos ladrillos, pero no es la capacidad real de pago que tenga esa persona. Entonces, eso es solvencia. En últimas, básicamente es, si tengo, por ponerlo de una manera muy sencilla, el equity o los activos menos los liabilities para cumplir con mis obligaciones. Eso es solvencia. Rentabilidad, creo que todo el mundo lo tiene muy claro, y es muy fácil de entender. Básicamente es la contribución o el margen evita que tiene un negocio. Si yo tengo un negocio de más de 30%, es un negocio interesante. Si es un negocio del 8, del 2%, pues estoy en la industria que no es. Seguramente ninguno de ustedes está en esa industria. Y el tercero es un tema de liquidez. Entonces, acá me gusta poner el ejemplo de, por ejemplo, si uno, por ejemplo, un negocio como la transmisión eléctrica, como ISA en Colombia, yo no sé si todos ustedes están familiarizados, pero básicamente el costo de invertir en esos activos es muy alto. Esas compañías se apalancan muy duro, tienen una deuda muy alta, y si bien logran tener una rentabilidad en el punto de cerca del 70%, son negocios que requieren un pago muy fuerte de la deuda. ¿Por qué? Porque hay una inversión muy grande al inicio. Les nombro estos tres conceptos porque se los voy a ir nombrando en la medida que hablemos puntualmente de un SaaS y de ver por qué a un SaaS le pega más o menos uno de estos puntos. Si quieren, sigamos. ¿Cuáles son, digamos, las consideraciones claves para tener un negocio
muy exitoso a nivel de SaaS son estas tres. Es adquirir clientes, como ustedes muy bien lo saben, tener un funnel de adquisición, saber lograr capturar el cliente como tal. Lo segundo es retener el cliente. Entonces, si bien hay compañías que son muy buenas en una estrategia comercial fuerte y logran atraer muchos clientes, puede que en un CAC muy alto, su producto no es bueno y no logran retener al cliente. Y siempre nos gusta hablar de una tercera, para serles absolutamente sinceros, esta métrica la mirábamos mucho en Rappi también, y era un tema de reactivar los clientes. No todos los SaaS de pronto va a aplicar este tema de reactivación, pero para ponerles el ejemplo de Rappi es, un usuario puede que me compre inicialmente una hamburguesa y se me vaya y le cueste un poquito de fricción entrar a comprarme el software a largo plazo. Entonces, las estrategias de reactivación también son muy importantes porque muchas veces un cliente que ya algo me ha comprado pero que se fue, puede ser más fácil de adquirir. Ahora, hay que ver lo que uno llama el pool de reactivados, porque un reactivado es un usuario que uno ya tiene generalmente la data y quiere cogerlo. Y posiblemente es más barato coger ese cliente que coger uno nuevo, uno totalmente nuevo. Entonces hay que ver si ese usuario vino por mí solamente porque quería la promoción y es un usuario, digamos que totalmente inorgánico, o es un usuario que le costó fricción entrar a la plataforma y vale la pena comenzar a entender esa data para ver cómo ataco ese pool de reactivados y traerlos a mi plataforma. Ahora, viendo un poco los unit economics de cada uno. Acá, ¿qué mostramos en estos gráficos? Y es, imagínense que yo tengo un usuario donde le invierto $70, que es lo que ustedes pueden ver amarillo, que es el CAC, ¿cierto? Entonces yo le meto $70. Y después tengo unos flujos. Para que ustedes sepan, estos flujos que proyectamos acá no son el ingreso, son los unit econs que me genera ese usuario. Es decir, ingresos menos costos. Debería ser la contribución bruta que me deja la orden, el pedido, la suscripción, después de esos gastos. Y básicamente lo proyecté en el tiempo. Esto generalmente es como se ve un usuario, ya sea una persona, sea B2C, B2B, de un SaaS. Uno lo invierte al principio y comienza a recibir esos flujitos. Ahora, ¿qué quiere decir la gráfica de abajo? La gráfica de abajo es cómo se ve eso acumulado. Entonces, si en el primer mes yo estoy en menos 70, en el segundo mes va a estar menos 60 con los 10 que recibí de contribución bruta y así subsecuentemente. Si ustedes lo ven, llego a punto de equilibrio en ese cliente en el mes 7, ¿sí? Entonces, en ese mes ya comienza a ser positiva mi inversión y se comienza a ver eso hacia adelante. Ahora, ¿qué pasa cuando yo sumo miles y miles de flujos como tal? Y es la siguiente diapositiva y es, acá asumimos un crecimiento de un cliente al mes, ¿cierto? Entonces, claro, en el primer mes yo estoy menos 70, en ese cliente después menos 60, pero me entró otro de menos 70. Entonces, la curva del juego, digamos, de Venture Capital viene en cómo se necesita plata en la medida que acumulo esos flujos, digamos que siembro esas cosechas de cada uno de los usuarios y llego a un punto negativo y después voy creciendo a un positivo. Acá importante, entonces también tenemos un punto de equilibrio. Ya el punto de equilibrio no es el punto de equilibrio de la unidad, sino es el punto de equilibrio de ese pool que yo tengo con el ratio de crecimiento que tengo. Ahora, ¿qué pasa si yo no estoy creciendo a un usuario, sino que estoy creciendo a 5 usuarios? Pues obviamente, como ustedes sabrán, caigo más al fondo, pero salgo más lejos. Esto es como, para que tengan un ejemplo, es como cuando uno coge una pelota, como le decimos acá en Colombia, y la hundo en una piscina. Pues obviamente entre más la hundo, más duro sale, pero obviamente más plata necesito. Igual para el tercer caso, y es en el caso en que yo comienzo a traer de a 10 clientes. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones importantes de esta gráfica? Y es, pues obviamente, entre más rápido yo crezco, más al fondo caigo y más arriba salgo. Obviamente, digamos que con la teoría blitzscaling y en la que, digamos, estamos todos, que es winner takes it all, y en la mayoría de los negocios de software hoy en día, con toda la disrupción que hay, la disrupción que están haciendo todas las fintechs en el sistema bancario, pues es muy importante y vale mucho la pena ser el primer jugador que llega
a coger la mayoría del mercado. Ahora, pero para coger esa mayoría del mercado, yo tengo que sumergirme y hundirme, digamos, más fuerte. Y ahí es donde viene un poquito como la disrupción, y yo creo que es importante, y quiero como volver a recapitular uno por qué hace las cosas de la manera en que las hace, porque lo que yo llamo que son los negocios de papá, los negocios, y por favor nadie se ofenda, es solamente una teoría de cómo se evaluaban los negocios antes. Si alguno es papá, no, nosotros somos, Juan Felipe es papá, yo no soy papá, pero básicamente es antes, si no era rentable, no se seguía. Y ahora lo contrario, es cuando llego a ser rentable, vuelvo y métele plata y vuelvo al equipo. Entonces la pregunta es, ¿por qué debo hacer eso? ¿Sí? Porque muchas veces también he sentido que con el nuevo concepto de Venture Capital y demás, como que falta entendimiento en decir cuándo debo quemar y cuándo debo acelerar y cuándo no. Simplemente se ve como, no, quema, que eso está bien. Y ahorita digamos que vino un periodo un poco, un invierno a nivel de Venture Capital, la gente ya como que se comenzó a preocupar más por el runway y frenarlo un poquito, y no entienden este concepto de cuándo frenar, cuándo acelerar y por qué se quema tanto en un modelo de Venture Capital. Entonces, si quieren, sigamos a la siguiente diapositiva. Y en esta, ¿qué hicimos? Y dijimos, ¿qué pasa si ustedes ven la primera franja de barras azules, se viene con un crecimiento relativamente bajo? ¿Sí? Para este ejemplo, ahí abajo pusimos un cliente por mes. Esto simplemente es para términos ilustrativos. Si ustedes ven, tengo la misma curvita que yo les mostraba en la diapositiva anterior. Supongamos que eso está en millones de dólares, serían $280,000. Es decir, entra un bajonazo de $280,000 y poco a poco comienzo a mejorar. Después nosotros pusimos una flecha que dice momento de acelerar la inversión. ¿Por qué es momento de acelerar la inversión? Porque seguramente mostré tracción, logré coger las métricas que eran. Ya les vamos a hablar qué métricas son útiles para que ustedes entiendan cómo debería uno medir, y les sugerimos algo. Y digamos que uno llega a ese punto en el que las métricas se están dando y uno vuelve nuevamente, invierte idealmente a un ritmo mayor, donde yo mostré, si lo pude lograr con un cliente, lo puedo lograr con más, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Generalmente, como ustedes bien lo sabrán, si que no quedemos en el anterior, un segundito, y es, ¿qué pasa? Y es, en la medida que se acelera el crecimiento, hay dos factores de los que les mostré al inicio que se tienden a deteriorar fuertemente, que es la rentabilidad y la liquidez. Es decir, crecer, obviamente se me van a dañar los indicadores cuando yo trato de meterle mucha gasolina a mi avión, y obviamente también la rentabilidad se me ve considerablemente afectada, tanto rentabilidad como liquidez. Qué pena. Ahora, esto es un ejemplo muy teórico, y si uno estuviera en un mundo perfecto, podría pedir plata justo en el momento en que ya mostré tracción perfecta, vuelvo y levanto plata, vuelvo e invierto plata, vuelvo y levanto plata, vuelvo e invierto plata. Ahora, como uno sabe, el mundo real no es así. El mundo real tiene digamos que muchas aristas. Y muchas veces, digamos, por ejemplo, cuadrar el runway que uno tiene con el desarrollo o el go-to-market del producto que uno tiene. Entonces yo quisiera, si yo me levanto una ronda de 10 millones y digo, oiga, lo voy a guardar para 24 meses, ojalá en el mes 18 estarla sacando del estadio para comenzar a levantar una ronda con tiempo y levantarme esa plata a tiempo, unos 6, 8, 12 meses antes, cuando ya pruebe que mi producto está funcionando. La vida real no es así, como muchos de ustedes sabrán. Entonces, estas curvas en la vida real se pueden ver de mil maneras. Si estoy totalmente abajo y de pronto le meto más porque me di cuenta que estaba súper bien, o de pronto estoy casi quedándome sin runway, entonces tengo que no meterle tanto mientras levanto la ronda y luego sí invierto. Pero lo ideal es que si uno tiene una buena planeación financiera y de lado, o sea, si sabe subir las olas y surfear las olas que les conté al principio, uno va a lograr pues tener buena planeación entre la evolución del negocio / producto que uno tiene y el levantamiento de capital. Entonces, estos dos puntos. Hay dos métricas muy importantes para medir y que son un termómetro para saber si uno va bien y no. Lo primero es LTV/CAC. Seguramente muchos de ustedes la han escuchado, pero para recapitular en el punto es, LTV básicamente es el valor de un usuario que tiene en cuenta dos cosas principalmente. Uno, la contribución bruta que me deja ese usuario, ¿cierto? Y dos, el churn que yo tengo como tal. Eso me afecta cuánto me vale un usuario. Si yo tengo mucho churn,
me va a afectar el lifetime de un usuario inicial, ¿cierto? Y el CAC, que ustedes lo tendrán claro, básicamente hay muchas formas de medirlo, pero básicamente es todo el gasto que yo hago en mercadeo para atraer ese cliente. Pueden haber descuentos, pueden haber ads, demás. ¿Cuál sería la idea? La teoría dice, ideal que este ratio sea mayor a 3. Sería ideal que fuera mayor a 8. ¿Qué mide este ratio? Mide la rentabilidad a largo plazo, ¿cierto? Y es, si es un negocio viable, donde por cada peso que invierto, realmente tengo un retorno. Y mira la rentabilidad que eso tiene. Entonces, ese punto, dentro de los 3 que yo les mencioné arriba, va a rentabilidad. Este segundo, que son los meses para recuperar el CAC, es decir, los meses para recuperar la inversión que yo hice, me mide mucho más un tema de caja, y es en cuánto tiempo logro yo recibir esa inversión. ¿Qué es lo mínimo? Ojalá recuperar eso. Idealmente, obviamente, hay periodos en los que uno está súper desfasado para un lado o para el otro, en menos de 12 meses. Idealmente, en menos de 6 meses, sería un very nice to have, para serles sincero. Pero esas son métricas para que ustedes tengan un poquito el detalle de este tema. Ahora, hicimos esta tabla como para decir what's next, y es decir, ¿cuándo acelero? ¿Cuándo no acelero? Y es un resumen de lo que acabamos de ver. Y es, ¿cuándo acelero? Cuando tengo tracción, cuando tengo las métricas, esas 2 métricas que yo les mencioné. Ahora, obviamente, esto hay que llevarlo a la práctica, y toda esta teoría obviamente se desbarata, pero creo que es como un buen indicador de cómo debo manejarme y entender por qué hago las cosas que hago. Cuando tengo esas métricas bien, debería acelerar. Cuando tengo unit economics profitable con o sin marketing, que es muy importante revisar cómo uno juega con ese marketing, si lo mete arriba o abajo, es importante acelerar. ¿Qué debo hacer? Incrementar temas de marketing, pivotear nuevas alternativas de marketing, estrategias, segmentos y demás. New hirings, obviamente, ver qué nuevas contrataciones puedo hacer, el producto se mostró, esto va a subir, y lanzar nuevos productos, ver si puedo hacer un cross-selling, upselling y demás. Obviamente, como es de esperarse, muchas de estas iniciativas llevarán a afectar, obviamente, liquidez y, obviamente, rentabilidad. Pero si yo ya probé que en esa etapa tiene tracción mi producto, pues debo ir a buscar un mayor crecimiento, y si estoy en un mercado que es grande, pues va a tener una buena acogida. Entonces, eso, para que lo sepan, es bien relevante en este punto. Ahora, ¿cuándo no debo hacer? Y es, obviamente, pues cuando estas métricas no están bien y trato de meterle burn para un crecimiento muy inorgánico, para tratar de generar tracción vía mucho burn, cambiarle el pricing de manera inorgánica a mis productos a largo plazo y tratar de mantenerlos de esa forma, y cuando tengo unhealthy unit economics. Ahora, ¿qué pasa? Esto no es blanco y negro. Esto en la realidad es un gris muy grande, donde saber si uno está en un punto u otro es muy difícil. Esa es, digamos, nuestra visión de la práctica como tal, porque ustedes me dirán qué fácil es decirlo y seguramente ustedes dirán qué difícil es hacer. ¿Qué debo hacer en este momento? Es pivotear si puedo hacer pruebas rápidas y baratas con mi producto para ver cómo logro mejorar esos indicadores y los unit economics. Validar la inversión que estoy haciendo en los equipos, si son los equipos correctos que debo tener en cada uno de esos momentos para desarrollar el producto que quiero y el problema que quiero solucionar. Buscar alternativas, obviamente, para extender el runway, es una buena idea. Sacar digamos, los lead generators más caros, o sea, las fuentes de marketing más caras que yo tengo, es un buen momento para evaluarlas y decir si vale la pena. Si estoy saliendo en la Fórmula 1, pues tengo que evaluar si de pronto es la más cara o la más barata. De pronto es la más barata, no lo sé. Es solo por dar un ejemplo. Y por último es buscar el retorno en los periodos más cortos posibles, ya sea a nivel de precios, a nivel de clientes, a nivel de verticales, a nivel de la estrategia, es buscar, como decimos acá en Colombia a veces, las guayabas más bajitas. Ahora, ¿qué debería uno medir? Y es importante separarlos en estas 3 categorías. Y es, ya les voy a explicar como un poco ver más cortes. Seguramente ustedes ya están familiarizados con el tema, pero es importante abrir estas 3 métricas. Uno es el New Annual Recurring Revenue o Monthly Recurring Revenue, es decir, las fuentes nuevas de ingreso que yo tengo, o sea, nuevos cortes. Esto básicamente es una línea nueva de cortes. Lo segundo que es importante medir es el churn y ver cuántos usuarios estoy perdiendo
Y algo importante por mencionar acá, que no se me va a pasar, es, esto es muy importante medirlo a nivel de plata. Si bien es ideal poderlo abrir a nivel de usuario, a nivel de orden, digamos que obviamente en las compañías que nosotros hemos estado lo hemos abierto en todo ese detalle para ver dónde pueden estar los retos. Lo más importante, si ustedes solo pudieran medir una, yo les diría metan plata. Porque hay usuarios que naturalmente pueden caer y hay usuarios que me van a consumir más y me compensan esos usuarios que cayeron. Entonces necesariamente no tengo que ver usuarios, sino ver en últimas cuánto es el GMV, el revenue o el GTV que yo estoy logrando traer en cada una de ellas. Y por último, lo que es expansion, MRR o ARR, que básicamente son a los clientes existentes, cómo puedo hacerles upselling, cross-selling. Entonces, no sé, si uno tiene, por dar un ejemplo, un super app que vende restaurantes, pues yo miro ese usuario, cómo hago para que me consuma obviamente CPGs, cómo hago para que me consuma viajes, me consuma mascotas y demás, y yo crecer. Toda la suma de esos tres factores me afecta el saldo que yo tengo de MRR o ARR en un periodo de tiempo. Entonces, si uno lo ve gráficamente, ¿cómo se ve esto? Y esta grafiquita es muy básica, pero creo que es muy útil para uno saber por qué estoy subiendo o bajando. Entonces, la primera línea que tenemos acá, para que ustedes se hagan una idea, es los New Annual Recurring Revenue o Monthly Recurring Revenue en su caso, un cohorte nuevo, ¿cierto? Es el cohorte que me entró en septiembre del 22. La línea amarilla, y perdónenme que voy de arriba para abajo para que sea más fácil, es la suma de todas las demás. Ese es el consolidado, el neto del incremento o decrecimiento que yo tuve. Acá pusimos unas cifras de ejemplo. La siguiente línea, que es la azul clarita, son Additional ARR, básicamente es el upsell que yo le hice a mis clientes actuales. Y por último, tengo la línea roja, que es el churn que yo tengo. Entonces, la suma de la azul oscura, la azul clarita y la roja me da esa línea amarilla. Entonces, es importante descomponer esa línea amarilla, porque si no, pues uno simplemente ve un crecimiento más o menos y no va a darse cuenta de qué es lo que realmente me está afectando en ese caso. Una cosa importante es el tema del churn y por eso queremos mostrarle a ustedes esta gráfica. Acá pusimos, para que ustedes vean, un ratio de crecimiento. No me quiero enredar en diferentes ratios de crecimiento, pero pusimos un ratio de crecimiento donde yo tengo un churn del 3% mensual. Asumamos que estos son millones de dólares con el crecimiento que nosotros le pusimos y abajo ustedes ven que es un plazo de 60 meses, o sea, 5 años. Esto es llegar a 276 millones de dólares de revenue, GTV o GMV, como lo quieran ver. Y llego a eso. Ahora, ¿qué pasa si logro tener un churn del 0%? Y acá va el efecto compuesto de, uno dice, oiga, 3%, 0 no es mucho, es un montón a largo plazo. Obvio, ustedes me dirán, 5 años es un montón, pero también es un montón que casi que duplico el tamaño de mi compañía solamente por medir esta métrica. Y es una métrica. Y por eso es importante descomponerla, que es lo que les mencionamos. Ahora, ¿qué pasa si yo logro tener un churn negativo? O sea, si logro crecer al 3% como tal, pues obviamente se ve mucho más hermoso y logro crecer 3 veces inclusive lo que lograba cuando estaba con un churn de 0. Entonces, para mencionarles esto no solamente, esto les afecta muy duro el cálculo del LTV, ¿cierto? Porque en el LTV uno tiene en cuenta el efecto del churn. Y obviamente, pues, por eso les va a afectar mucho el crecimiento a largo plazo este tipo de iniciativas simétricas. Ahora, ¿cómo veíamos nosotros, por ejemplo, cortes? Y los cortes, creo que ustedes, la mayoría, estarán familiarizados con esto, pero me gusta mostrárselos y acá pusimos un ejemplo de 10 cortes. Como ustedes saben, uno arranca con un 100% del corte, puede que sea número de usuarios, o puede que sea número de órdenes, o puede que sea en plata, bien sea revenue o GTV o GMV. Entonces, uno arranca con ese 100% y a largo plazo se va cayendo. ¿Qué tiende a pasar? Y es los cohortes se tienden a estabilizar en cierto nivel. Es decir, como que ese churn no me suele quedarse siempre igual. Entonces también hay que ver un efecto compuesto de ese churn digamos, en la gráfica consolidada, pero esos terminan a afectarse. Ahora, cuando uno mira los cohortes así, en este ejemplo uno dice, uy, pucha, algo pasó en mayo del 21, pero
y de cierta manera uno podría decir como, uy, ¿será que están mejorando? ¿Será que están empeorando? Porque sí tiende a haber un churn más grande a largo plazo. Entonces, la mejor forma de verlos es los cohortes inversos, ¿cierto? Y es en esta gráfica, les muestro, si bien en la anterior, si ustedes se dan cuenta, teníamos los meses, o sea, enero, febrero, marzo, abril, Cuando uno hace los cohortes inversos, simplemente pone cuánto es T0, T1, T2, hasta T10 o T9, para poner un ejemplo. Y esto permite ver varias cosas. Entonces, hay dos tipos de efectos que se ven en esta gráfica de ejemplo que les mostramos acá. Uno, algo temporal. Entonces, si ustedes ven los rojos, ¿sí? Si vamos al anterior, ustedes saben que esos rojos son de mayo del 21, porque seguramente en mayo del 21 la compañía tuvo un tema coyuntural en ese momento, que en la siguiente es muy fácil de ver. Ahora, ¿qué ve uno? Si nos paramos, por ejemplo, en la columna que dice T4, pues es muy fácil ver que los cortes están mejorando, pasando del 67% al 74% en el mes 4, porque obviamente no es lo mismo comparar un mes 9 contra un mes 1. Entonces, de esta manera es muy fácil y en la medida obviamente que uno va guardando más historia y lo puede ver con más tiempo, pues puede detectar qué iniciativas me están afectando, principalmente si son temas coyunturales o estructurales que me están afectando mis cortes. Ahora, ¿cómo se ven estos cortes graficados? Y acá un ejemplo. Este es un ejemplo en el que uno puede ver esos cortes inversos, como les mencionaba, cómo se ven graficados. Es interesante a veces tener una línea donde va el promedio y decir, oiga, se me están estabilizando en el 55%, pero para darles un ejemplo acá, si ustedes ven el cohorte 6, que es fácil de ver porque es un rojo, si ustedes ven el cohorte 6 y las lineecitas que le siguen, que son los cafecitos, esos ya están por encima del promedio. Entonces yo ahí claramente veo que la tendencia va mejorando. Si quieren, sigamos. Y por último les teníamos esta tabla, digamos que tiene un ejemplo básico de métricas por revisar que consolidan todo lo que hablamos previamente. Entonces va el MRR, entonces esto es para mostrar un ejemplo de MRR de T1 a T8, el margen que se tiene en esos meses y el gross margin obtenido. Posteriormente tenemos el churn. Si ustedes ven el churn, en T1 pasa de 3.7 y en T8 pasa a 2.3. Esa diferencia afectando también el MRR, que es la primera fila, me va a afectar mucho lo que es el LTV. Entonces, si ustedes ven, estos usuarios, en este ejemplo, nos pasaron de 12,000 pesos a 27,000 pesos. Es decir, más que dupliqué el valor por usuario en la medida que estas métricas, y si uno ve, oiga, pues de pronto suena poquito, pero pasar de un churn del 3.7 al 2.3 no es tanto, o inclusive el margen en este ejemplo decreció, o sea, pasó del 85 al 82. Pero como me crecieron, pues obviamente me consiguió considerablemente el MRR, pero sobre todo también el churn, pues más que dupliqué ese efecto. Entonces, si ustedes lo ven abajo, a nivel de CAC, también pusimos un ejemplo de CAC, el CAC no varió mucho, inclusive subió un poco, subió de 6,000 pesos a 6,700 pesos, pero las dos variables que nosotros les mencionamos que es clave medir, mejoraron considerablemente. En rojo están los primeros 4 meses, donde no logran las métricas mínimas que les mencionamos, y en verde están del mes T5 en adelante, que es cuando esas métricas en adelante van mejorando. Entonces, nada, creo que esto era un poquito lo que les traíamos hoy. Es una intro a estos temas. Y obviamente a la orden en compartirles a los que quieran la presentación. Si me escriben, con gusto les comparto la presentación. Y también les podemos compartir, si quieren, un template interesante que tenemos de cómo manejar cortes, tanto a nivel de plata y a nivel de números. Buenísimo. Un montón de información. ¿Quién se lanza preguntas? Muchísimas gracias, Juan Pablo. No, con mucho gusto y gracias por el espacio. Espero que les hayamos aportado algo. Totalmente. Creo que justo dejamos estos 20 minutos para que haya preguntas. No sé qué les queda de todo esto. Preguntas o cosas que ustedes están midiendo, comentarios. Alguien tiene la mano levantada. David, dale. Gracias,
Hola Juan Pablo, muchas gracias. Súper, súper bueno y súper conciso. Así que eso nos ayuda un montón a que no sea una charla gigante de 2 horas y ver qué se aplica. Así que va a ser Sí. fácil aplicarle. Yo tenía una duda en nuestro negocio ahora. Nosotros venimos de un bootstrapping y de crecimiento normal y ahora nos metimos en algo, un SaaS muchísimo más masivo. Y tengo dos problemas para los cálculos. El primero es que recién hemos hecho 2 campañas, ¿no? Para poder sacar un CAC. Entonces, mi CAC ha variado muchísimo en una campaña y en la otra porque el histórico pues todavía es flojo, ¿no? Vamos 3 meses de startup, hicimos un spin-off y solo vamos 3 meses con este producto específico. Sí. Entonces, ¿qué debo tomar en cuenta en el CAC si es que tienes solo 2 campañas? Uy, esa es una buena pregunta. Tienes 2 campañas de mercadeo que sacaste como tal. Ajá, ¿Y tal qué cual, tipos de tres gastos? meses, ¿Me tres puedes meses, abrir dos un campañas. poquito, me puedes abrir un poquito los gastos que tienes adentro y en los que estás dudando a nivel como grande de qué meterías ahí? Ya, estamos metiendo, esas fueron campañas de pauta, ¿no? En redes, entonces Pauta estoy online. metiendo pauta en Facebook, Instagram y LinkedIn. Ok. Ya, Y entonces tú, metimos una campaña, realmente lo que hicimos fue un webinar donde invitamos, nosotros somos una plataforma de impuestos automáticos, ¿no? No somos un sistema contable, sino un sistema de taxes sí, y le vendemos a contadores. Entonces hicimos unos webinars y sí. pautamos esos webinars para que nos lleguen al webinar pues los contadores y así presentarles la plataforma y vender. Ajá. Entonces, ¿qué metimos? Creamos el video, entonces metí hasta la creación del video que nos costó externo, Sí. la pauta, ¿no? Que hicimos, cuánto dinero invertimos en esto y metimos el costo de las comisiones de los 2 vendedores. No le he metido aún el sueldo de los vendedores, ¿no? Sino solo las comisiones que generamos por esa campaña. Eso es lo Sí. que le metí en el CAC. Y la otra fue otra campaña, ¿no? Parecida, pero ya no fue un webinar, sino fue algo más directo, que lo mismo, ¿no? Hicimos un video, con este video pusimos pauta y con esta pauta pues tenemos los vendedores que gestionaron estos leads y les pagamos una comisión. Ok. Y por ejemplo, ¿tú estás amortizándolo? O sea, ¿estás viendo cómo repartes de pronto ese CAC en el tiempo? ¿O fue muy puntual cuando te entraron los leads de ese evento que hiciste? Sí, fue súper puntual de los leads de ese evento porque, como te cuento, fue un webinar, se registraron al webinar y ahí me salieron los leads de los cuales estoy cerrando. Sí. Entonces, del primer webinar, para que tengas una idea, entraron 91 asistentes y ya hemos cerrado 26. Ahora, Sí. sí es en una línea de tiempo porque estos 26 los he cerrado en estos 3 meses. Ok. Ok, a 10.000 pies de altura, digamos, por ejemplo, la realización del video y la pauta claramente son objeto de CAC. Obviamente tendrías que mirar que sean clientes de primera vez, ¿cierto? Y es poder segmentar si esos clientes, pues si son recurrentes o no. Y si tienes manera de medirlo, pues lo podrías meter al CAC versus a un gasto de retención, ¿cierto? Porque, Ok. porque en últimas también tienes que ver qué mandas al CAC y qué mandas a retención / reactivación, porque no Ahí. sé cómo es tu negocio, no sé si de pronto un contador entre unos meses se fue y ese mismo atendió acá. Entonces creo que es muy importante como poder, si tienes la data, obviamente es abrir entre lo que fueron contadores nuevos y lo que no fueron nuevos para meter al CAC o comenzar tú a medir una línea de lo que se te fue a retención. Entonces eso creo que es importante. Ahora, el gasto de los vendedores, tanto las comisiones, o sea, las comisiones de pronto sí puede ser más fácil asignarlas a ese mes o al sueldo, pero lo que yo sí te diría es, en esos puede haber una línea gris y dependería más de la dinámica de tu negocio. Los primeros días diría sí o sí, y los otros dos sería un poquito más de la dinámica y la recurrencia de tu negocio a largo plazo. Ya, Y perfecto, inclusive perfecto. uno a veces puedes verlos con uno y con el otro. Y como tienes tan poquita historia, también creo que es importante comenzar a medirlo con y sin, y pues con eso puedes ir mirando como a largo plazo qué tiene sentido y qué no tiene sentido. Pero pues creo que vale la pena que tengas un poquito más de historia y podría medirlo inicialmente con los dos y ahí vas a ver la dinámica de esa correlación que hay. Genial, perfecto. Sí, lo estamos haciendo así, pero tenía esta duda porque cambió mucho, ¿no? Entonces, vamos a ver en el histórico. Y la otra pregunta que tenía es del LTV.
yo le tengo planificado sí en el tiempo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo me va a durar este cliente? Nosotros tenemos suscripciones mensuales, es decir, y es recurrente. Todos los mensuales los contadores están pagando el arriendo de la plataforma, Sí, ¿ya? Que normalmente, pues este contador por lo menos se quedará un año. sí. Entonces, calculamos el lifetime value con un año. ¿Cómo hacían ustedes o cómo calculan en early stage? Esa es una muy buena pregunta en early stage. A ver, la teoría de la fórmula es, por ejemplo, en un negocio mensual, es la contribución mensual que tienes dividido el churn, ¿cierto? Y es el efecto de tu invertir, de esos cuántos se te van a quedar a largo plazo. Ahora, cuando tú tienes, también lo he visto y creo que las dos, sobre todo en este tema de emprendimiento, también nos puedes ver un poquito la teoría y hacer un poco lo que tú haces, que lo he visto en muchas compañías, y es, oiga, si yo sé que dura 3 meses en promedio o 3 años en promedio un usuario, pues básicamente hacer la valoración de su usuario por los dos lados. Yo lo que he hecho en el pasado es corroborar los dos lados para ver eso, porque también hay que tener en cuenta, de cierta manera, una renovación que puede llegar a pasar, ¿sí me entiendes? Exacto. Entonces también tú castigarte con solamente medir el contrato cuando existe una probabilidad que no sé cuál es, y menos si estás en early stage, de que eso pase, pues yo también le metería un juego de tratar de verlo un poquito más a largo plazo. Eso lo mide un poco más esa fórmula teórica, pero pues te aconsejaría ver cómo puedes incluir eso también. Porque seguramente si tu producto es bueno, algo se te queda y te estás castigando muy duro solo metiendo el periodo de los contratos. Ahora, nuevamente, es una línea gris donde uno pasa ya de la teoría, donde es muy fácil, los ejemplos que les mostré son muy fáciles, a la práctica, que pues nos pasaba todo el tiempo, por ejemplo, en Rappi. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Juan Pablo. Y ya te mandé un No, correíto para pedirte la información. gracias, David. Perfecto, te la Gracias a comparto. ti. De una. Alfonso, cuente. Súper, gracias. Gracias, Juan Pablo. Me gustaría hacerte dos preguntas en particular. Nosotros somos una startup B2B SaaS. Generamos usualmente suscripciones anuales para empresas medianas y grandes de Latinoamérica. Tenemos clientes ya en algunos países, tomando en cuenta Estados Unidos, México, Perú, Ecuador, Chile, Argentina. Y ha sido todo un reto porque financieramente primero tenemos toda una estructura financiera y legal en Estados Unidos y tenemos clientes en varios países de Latinoamérica que tienen distintas legislaciones y distintos temas tributarios, fiscales y demás. Entonces, una forma que nosotros encontramos para poder captar esos clientes, poder atenderles y recolectar el dinero de cada uno de estos contratos fue desde un inicio establecer acuerdos con canales. Entonces son empresas que constituidas legalmente se encuentran en cada país, ya México, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, lo que sea. Y usualmente estos canales le facturan a estas empresas que son mis clientes y yo le facturo en Estados Unidos a este tipo de empresas y hago todo mi registro contable y financiero en base a este acuerdo que te comento. Ok. Ahora, creo que nosotros Sí, estamos... ¿me puedes dar un poquito más un ejemplo de esos canales que mencionas? Claro, usualmente son empresas que venden soluciones de ciberseguridad. Nosotros hacemos temas de cybersecurity. Entonces, por ejemplo, nuestros clientes son bancos mayormente, que compran suscripciones anuales por usuario. Digamos que un banco tiene 5,000 colaboradores, entonces compra 5,000 licencias o suscripciones anuales de nuestro producto. Y digamos que este banco está, por ejemplo, un caso en particular que te doy ahorita, Argentina, por ejemplo, que es un tema un poquito complicado. Entonces, yo tengo un partner ahí en Argentina que tiene oficinas en Estados Unidos, entonces lo que me dices es, ok, no te compliques, yo le facturo a este cliente aquí en Argentina y tú me pasas la factura en Estados Unidos y generamos la transacción, ¿ya? Ok. Ahora, ¿cuál es la pregunta per se? Es, el cliente, digamos, que paga por este contrato $100,000 anuales, por dar un ejemplo, una idea, ¿ya? Pero nosotros calculamos el annual recurring revenue de ese cliente específicamente $80,000, porque digamos que 20,000 dimos en comisión al canal, que es el que está haciendo, el que encontró el lead, el que también hace la parte de, a veces nos ayuda con cierto tema de soporte técnico ahí dentro del país, etcétera, Claro. etcétera. La pregunta es, ¿está bien calcular el annual recurring revenue con los $80,000 o es basado en el valor en el que el cliente realmente está pagando por el producto y es un tema de costos que yo debería estar haciendo algún cambio o algún análisis interno? Porque el cliente está pagando $100,000, pero nosotros contablemente y financieramente nuestro annual recurring revenue lo tomamos como 80,000. No los 100,000 que pagó el cliente por el producto, sino los 80,000 que nosotros le cobramos al canal, ya descontando las comisiones y todo el tema. Entonces, esa es la primera pregunta. De una. Como revenue, o sea, digamos que tú ahí tienes claramente unos costos.
Correcto. Y te haría una pregunta, ¿esos costos, o sea, tus contratos generalmente cuánto duran? Un año o sea, es un contrato Promedio. anual. O sea, Promedio ok. 2 años. Mis clientes usualmente precompran la solución por 2 años. Tengo casos de Y, 3 años. y ese gasto lo haces solamente en el año 1 o lo haces en el año 2 también. Solo en el año 1, usualmente ya prepagan, entonces yo me quedo con el dinero, o sea, me pagan todo por los 2 o 3 años acumulados, entonces es un gasto de una sola vez. Ok, viéndolo, creo que yo pondría Annual Recurring Revenue, lo deberías poner el tope total, pero cuando calcules, por ejemplo, tus flujos y para el LTV, digamos, de ese cálculo, sí tienes que restarlo, ¿sí me entiendes? Porque ahí ya estás hablando de la contribución bruta, de ese gasto inicial que te cuesta ese cliente como tal. O sea, en el CAC debería estar el porcentaje de la comisión que se lleva el canal, básicamente. ¿En el CAC, dices? Sí, Claro, porque, eso sí sería claramente parte de tu CAC, sí. y en el Annual Recurring Revenue es Pues, el valor total. de lo que me cuentas así a 10.000 pies de altura. Sí, sí, sí lo vería. Súper. Sí, Y una segunda pregunta, porque eran dos ya. de una. La otra es, dentro del mundo SaaS, es algo que nosotros aprendimos hace unos meses, no, la verdad no teníamos conocimiento de eso, es cómo generas la activación de licenciamiento, porque usualmente, digamos, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Un cliente viene y nos compra por 3 años adelantado, para los 5,000 usuarios, y nos deposita el dinero, nos hace la transferencia, le facturamos, pero eso no es revenue, eso no es el recurring revenue, porque no le he prestado el servicio todavía a los años subsiguientes. Entonces, ¿Pero te paga anticipado? sí, anticipado, de los 3 años, o sea, nos transfiere así los contratos. Ajá, ok, sí, Entonces, y nos pasa bastante eso, o sea, la mayoría de nuestros clientes nos prepagan de 2 a 3 años, que es muy normal en nuestra industria, entonces viene mucho dinero anticipado por un contrato que todavía no hemos prestado el servicio. De claro, acuerdo a la teoría, tú activas cuando empieces a prestar el servicio y mes a mes nosotros contablemente vamos activando de lo que nos depositaron. Va un tema deferred revenue, que es la parte donde obviamente ese dinero se va descontando conforme vamos dando el servicio y mes a ajá, mes se va activando en el annual recurring revenue. sí, Entonces, el tema es, y esto es algo que nos dijo alguna vez un advisor en Estados Unidos y no lo tengo claro, es ¿cómo activas el licenciamiento? Hoy lo hacemos bajo un acuerdo con el cliente, de acuerdo a un tema de implementación. Entonces, al mes y medio le entregamos un certificado, nos damos la mano y decimos, ok, puedes activar mi licenciamiento porque ya cubriste ciertos hitos en el proceso de implementación y empezamos a activar desde ese momento el annual recurring revenue o el monthly recurring revenue en este caso. claro, Pero un advisor de Estados Unidos decía, no puedes confundir la implementación con la activación, porque el rato hay una ley en Estados Unidos que mm, dice que cuando tú le entregas las credenciales a tu cliente y ingresan a la plataforma web, independientemente de si todavía no has implementado el producto de cierta manera o lo que sea, ya puedes activar el revenue como tal. sí. Y ese era un tema que me quedé como, pero ¿y cómo haces eso? O sea, ¿cómo juegas con eso en Latinoamérica? ¿Qué tan cierto? ¿Cómo aplicas eso en una realidad como la nuestra? Ok, yo ahí te diría un consejo y es, lo que tú me estás hablando es a nivel contable, ¿cierto? Y Correcto. es a nivel contable, tú cómo registras ese tipo de movimientos, sobre todo cuando se tiene annual recurring revenue, digamos que sobre todo contratos anuales se complica un poco y creo que en annual recurring revenue uno tiende a ver más la dinámica de cada uno de los negocios. Entonces lo que te diría es, tú tienes que tener en cuenta, todas las empresas generalmente tienen unos estados financieros contables y unos estados financieros gerenciales. Ya. Uno como CEO de la compañía se debe preocupar, sobre todo, obviamente los fiscales / contables tienen unas implicaciones muy importantes a nivel fiscal y demás. Pero para uno hacer tracking del negocio, lo más importante es uno siempre ver los gerenciales y ver cuáles son los drivers tuyos. Y mi consejo en ese caso sería, no te dejes como llevar necesariamente por la forma en que los asesores, porque ese advisor, seguramente un advisor contable, que sabía de NIFT, o seguramente EYs, que son muy buenos en toda la parte contable, y digamos nosotros somos más en la parte financiera. Correcto. Entonces, sobre la regulación contable, depende si es US GAAP, depende si es NIF, dependiendo de cada una de la norma contable, te van a decir actívalo o desactívalo de cierta manera. Mi Ya. recomendación siempre sería, guíense ustedes por las métricas de negocio que te generan revenue, profitability y demás. Entonces, no, digamos, si bien te debes preocupar para la hora de tú presentar los estados financieros y a la hora de hacer una IPO, te va a tocar revisar eso con mucho detalle.
no dejes que eso te afecte las decisiones que tú tomas y los cuadros con los que tú tomas decisiones. Esa sería mi recomendación. Y no soy experto en temas tributarios, contables. Solamente No, pero para... me queda claro, porque el tema es mucho por cómo el valor percibe mi cliente y en base a eso también puedo activar el licenciamiento, no tanto por una ley que tal vez mi cliente se va a enojar mañana y me va a decir, oye, me gustaba más el método anterior. Pero quería Claro. saber un poco cómo balanceabas esos dos temas, Sí, porque ahí tienes que ver cómo, pues, qué te permite la regulación en cada uno de esos, si eso le permite beneficios tributarios o no a un lado o al otro. Que pues uno siempre pues quiere ver cómo puede, no sé, por ejemplo, amortizar. En los negocios de papá, como yo digo, uno siempre trataba de amortizar todo en 2 años. Y uno amortizaba el carro en 2 años, el edificio en 2 años, porque te bajaba tus utilidades, sobre todo cuando eras un negocio que eras profitable, lo querías amortizar. Ahora, las NIF y las US GAAP se han sofisticado y ahora te dicen, no señor, usted no me deprecia el carro en 1 año, usted me lo tiene que depreciar en 5 años. Y desarrollos de software van a 10 años y tienen estas condiciones. Ahí depende mucho más de la regulación, pero eso es un tema mucho más contable. súper, gracias. De una, un gusto, gracias. Ronald. Dele. Hola, ¿qué Hola, tal, Ronald, Pablo? ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Tengo una pregunta hacia el modelo que nos mostraste. Obviamente se entendía que eran ingresos recurrentes por suscripción. En el caso nuestro tenemos un software de e-commerce donde obviamente ofrecemos la plataforma para hacer e-commerce y hay unos ingresos variables que tenemos por logística y otros servicios, ¿no? ¿Cómo combinas estos dos revenue streams en este modelo que tienes? O sea, los ingresos por la plataforma y los variables por uso de otros servicios o cross-selling, etcétera. Ok, esa es una gran pregunta. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Rappi, teníamos como el tema de lo que tú le cobras al repitendero, ¿cierto? Y nosotros, por ejemplo, muchas veces fuimos deficitarios en lo que le pagamos al repitendero. Entonces perdíamos plata en la logística que tú hablas y también a veces perdíamos y a veces ganábamos en lo otro. Yo lo que te diría en ese caso es, a largo plazo es recurrente que la parte de logística te genere ingresos. Sí. Y esa parte logística, claro, porque tú lo estás mirando, o sea, tú también miras la suscripción o al usuario como tal. Y pues en última Claro, instancia, yo le cobro al cliente una suscripción por usar la plataforma, ¿no? Suponte, hagamos un ejemplo, $80 al mes, sí, ¿sí? Y ese cliente empieza a hacer envíos logísticos y nosotros también facturamos eso para centralizar toda la operación en un solo lugar. Él empieza a hacer sus envíos logísticos y, bueno, hay meses en que tiene picos y hay otros que bajan, ¿no? O sea, es bastante variable, depende de cada negocio porque al final cada e-commerce tiene sus ciclos, ¿no? sí. Eh, Obviamente sí separamos en nuestra lectura financiera el mensual y vemos cómo va creciendo. De hecho, creció 2x este año y sigue creciendo y digamos que eso es La parte interesante. logística. No, la parte de mensualidad, de nuevos clientes que van Ok, pagando la mensualidad. Digamos ya. que va a seguir creciendo el modelo y eso está interesante. Ahora, el tema que vemos es que también están creciendo, o sea, tiene picos el tema logístico. Hay meses que, no sé, un Black Friday, obviamente venden más los clientes, entonces se dispara el pico logístico. Entonces, luego consolidar eso y meterlo en el modelo financiero tomando en cuenta lo que tú decías, el análisis por cohorte, el medir en qué momento hacer el pico de crecimiento. Quería entender un poco cómo ustedes veían la parte de ingresos variables y cómo les hacía sentido en el modelo financiero. Nosotros sí lo tenemos dividido, pero quería entender tu Claro, y tú visión. tienes estacionalidades dentro del año de esa parte logística. Sí, Sí, la parte logística tiene sus distintos ciclos, ¿no? sí. O sea, A hay mí nos meses pasó muy altos. exactamente eso y sobre todo como en una compañía que trabaja en temas de turismo. Entonces, obviamente tiene unos picos súper marcados, que es algo similar a lo que te pasa a ti. Ujú. Y uno, creo que uno puede ver si lo anualiza, o sea, creo que depende, o sea, cuando pasan ese tipo de cosas, comienza uno a ser creativo en ver cuáles son las métricas que realmente me generan
valor. Por ejemplo, Sí. ahí es muy importante que tú midas mes a mes. Entonces, no sé, si un diciembre es demasiado alto tuyo, es importante que lo midas contra el diciembre anterior. Y si vas a ver la métrica, te diría, ¿para qué quieres presentar esa métrica? Porque digamos que si lo vas a mostrar como un reporte anual del promedio que lograste, creo que pues digamos, de pronto promediarlo y decir, mira, este año voy esto, año hice todo, dividido 12 y lo puedes ver así. Ahora, si es para un tema gerencial, yo te sugeriría mucho comparar peras con peras y ver cómo tú puedes comparar. Ahí, por ejemplo, es muy útil siempre comparar junio de este año contra junio del año anterior y cómo has crecido. Y también tener un factor de cómo has crecido. O sea, si tu enero te creció 10% contra el otro enero y todavía estás en un early stage que no has hecho todavía un julio y es tu primer julio, pues mira porcentualmente cuánto creciste contra el mes que ya lograste crecer y comienzas como a ver ese tipo de temas. Te Ok. diría, sí, Y úsalo muy gerencial. lo que entendería en el modelo que nos mostraste entonces es que solamente tome el fijo mensual que pagan los clientes para analizar esta parte específica, porque obviamente muchos de los reportes que estamos teniendo son para buscar nuevos inversionistas, para due diligence y sabes cómo va todo ese tema. Entonces, muchos están enfocados en cuánto creces en el monthly recurring revenue, a pesar de que tenemos un revenue stream adicional, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes en Rappi tenían ese problema, por eso te hago la pregunta para saber cómo se vendían cuando tenían que mostrar esos dos revenue stream al mismo tiempo. O sea, este es mi mensual fijo y estos es los picos que voy teniendo adicional. Sí, nosotros teníamos estacionalidad, obviamente, en los meses y demás, pero de pronto no la teníamos tan marcada como tú la tienes. Yo creo que es importante, sobre todo, o sea, si bien puedes promediarlo y explicar muy bien a inversionistas cómo promediaste y sacaste ese cálculo, creo que también es importante como que abras la película y les expliques a ellos de manera fácil y concisa la dinámica de tu negocio. Yo te recomendaría, ahí sí apártate un poquito de la teoría y explícale muy bien a inversionistas cuál es la dinámica de tu negocio, ¿sí? Cómo tú te mides y cómo estás creciendo y que si tú ya tienes learnings de estacionalidad de ese juego, como que ellos entiendan ese juego y no necesariamente trates de encajar en lo que dice la teoría. Por eso les dije al principio que si bien esta es la teoría de cómo la debe uno ver, yo creo que uno también debe ser recursivo a la hora de mostrar a inversionistas y hacerles entender el negocio que uno está haciendo y por qué está haciendo uno, ¿sí me entiendes? Sí, porque tienes momentum, porque tienes tracción y que lo puedan ver es muy importante para que te compren a futuro. Entonces, gracias, gracias. Encajar, sí. Genial. Nadia, una última pregunta para no quitarte más tiempo, Juan Pablo. No sé si es que estás con un par de minutitos. No, tranquilo, no pasa nada. Que nadie nos cuente cómo la podemos Dale. ayudar. Nadia, ¿estás por ahí? No, se le levantó la mano, parece. Bueno, ¿Alguien más? Y si no, dice que sí está, pero entonces, Nadia, cuéntenos. no te escuchamos, nadie. Estás con un minuto. Bueno, si quieres escribir la pregunta aquí en el chat. ¿En qué se debe considerar para calcular el CAC en renovaciones? ¿A qué tipo de renovaciones te refieres, nadie? Porque ya puede uno comenzar a jugar un poquito más con el tema de la reactivación. Que no se le quite el mute. No sé si nos das un poco más de detalles sobre el tema de renovaciones, más amplio de lo que contaste de pronto, lo que nos puedas compartir ahí. Renovaciones de licencias o de contratos anuales. Nadie es de la misma startup que Alfonso, Criptos, que de ciberseguridad, Juan Pablo, que estuviste conversando hace un rato. A ver, si te entiendo bien, Nadia, creo que esto va un poco al tema como de reactivaciones, calcular el CAC. Y ahí lo que uno generalmente, por ejemplo, lo que nosotros calculábamos en Rappi era el costo por esa reactivación, ¿cierto? Y entonces ya de pronto no se llama
el costo por adquisición, si lo llamas CPA o le puedes poner otro nombre y es como ese CAC para renovaciones que te cuesta invertir. Entonces, ok, ya, renovación de licencias con contratos anuales. El RECAC, ok. Entonces, digamos que de cierta manera, pues básicamente es una, digamos, lo que yo vería más que una reactivación es una retención, porque tú quieres lograr retener ese cliente en un contrato, digamos, un poco más largo. Y idealmente me imagino que ese CAC o ese costo de renovación va a ser menor al CAC inicial que tú tuviste, pues porque ese cliente ya tuvo una experiencia contigo. Tu pregunta va puntualmente a cómo qué se debe considerar para calcular las renovaciones. Yo diría, de los costos incrementales que tú tengas que gastar. Entonces, si te toca volver a gastarle, no sé, algo de pauta, algún descuento, algo que sea claramente atribuible a digamos, esa renovación, podría uno ver, por ejemplo, temas del equipo comercial. Si te toca usar mucho el equipo comercial para utilizar una renovación y poder medir eso, pues úsalo para eso. Ahora, si es un cliente que simplemente viene básicamente y te dice, y tú en el contrato tienes una renovación como tal, pues no lo metas y sabes que simplemente te mejora el lifetime value de tus usuarios. Pero para ser concretos, es los gastos que tú puedas medir claramente que necesites gastar para lograr esa renovación. Si no necesitas tiempo de los comerciales y los comerciales siguen cerrando solo clientes nuevos y no se enfocan en este tema de renovaciones o es muy poquito, pues no lo asignes. Buenísimo, mil gracias. Creo que resolviste la duda de Nadia y de todos los que sacaron sus dudas y creo que Juan Pablo nos ayudaste un montón, aunque eran dudas súper específicas de cada una de las startups. Yo creo que a todos nos dio luces sobre los temas que se toparon. Te agradezco un montón por el espacio. Yo creo que como hablamos hace un par de semanas o casi meses que planificamos esto, valdría la pena hacer una sesión 2.0 de lo mismo en un par de meses para ver qué otros temas siguen saliendo, cómo van avanzando las startups del portafolio en estos temas. Así que te tomo la palabra para hacerlo de vez en cuando, en un par de meses. Cuenta con Espero que te nosotros. volvamos a tener aquí. A la orden tenemos un par más de estas charlitas que creemos pueden ser útiles y se las compartimos de aprendizajes que ya hemos tenido. Y ese juego que te digo entre la teoría y la práctica, que a veces la práctica como buen emprendedor uno sabe que es bien diferente a la teoría, pero de algo le sirve a uno ese North Star de saber hacia dónde le apunta, de por qué está haciendo las cosas de esa forma. Entonces, nada, mucho gusto, Carmen, por darnos el tiempo y todos, y quedamos a la orden lo que necesiten. Sí, y los que me quieran compartir, me quieran escribir a mi correo, les compartimos ese template de cohortes y la presentación. Entonces, Perfecto. bueno, ¿no? Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Y yo solo para cerrar, aunque estamos algunas en etapa súper temprana, habrá VCs de inversionistas que exigen ciertas cosas y por lo menos es entenderlo para poder rebatir y poder argumentar qué sí estás midiendo, qué no estás midiendo, cómo piensas medirlo cuando tengas el histórico suficiente y poder tener las riendas de todas esas conversaciones. Así que muchísimas gracias, Juan Pablo, una vez más No, y con mucho seguimos gusto. conversando. Gracias a todos los que se conectaron. Bueno, Un chao a abrazo a todos. todos. Chao, Carmen. Que estén bien. Chao, Gracias. chao. Gracias. Un gusto. Muchas Carmen, gracias, gracias. Juan Pablo. Chao, chicos. Gracias a todos. Okay.